Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy vamos a hablar del amor de Dios y lo vinculado con las relaciones de pareja. Definitivamente, hablar del amor de Dios es la expresión sublime que normalmente viene representado con su mensajero, especialmente el arcángel Gabriel, el arcángel Chamuel en el amor. Sin duda alguna representa un papel fundamental con su llama rosada, pero el arcángel Gabriel es el arcángel que viene a anunciar todos aquellos elementos que son fruto del amor, producto del amor. Hay que señalar, por ejemplo, que el arcángel Gabriel fue el encargado de anunciar el nacimiento del Maestro Jesús a la Virgen María. En el caso del Maestro Buda, se dice que los astrólogos, al nacer el Maestro Buda, anunciaban que iba a ser alguien muy grande y llegó a ser un iluminado, que dejó un legado para el mundo de meditación, un legado de contemplación, un legado de sabiduría a través del silencio. No hay duda que el Maestro Buda nos llamaba a interpretar la sabiduría que hay en el silencio. Al hablar del amor de Dios también tenemos que, y los mensajeros de Dios, se habla en la antigüedad, por ejemplo, de Hermes. De allí, aquel mensajero de los dioses. Hoy en día en la astrología hablamos de Mercurio, y en su mala aspectación se puede decir Mercurio retrógrado. Cuando, por ejemplo, las personas sienten que hay problemas comunicacionales, hay problemas en las formas para comunicarse, los medios, las herramientas que se utilizan, por ejemplo, la internet, la radio, la televisión, los sistemas tecnológicos, el WhatsApp. Entonces vemos que el amor de Dios se expresa a través de los mensajeros de Dios. En la antigua Grecia se hablaba de Hermes como el intérprete de los dioses. En la era cristiana se hablaba del arcángel Gabriel. En los tiempos 2500 años antes del Maestro Jesús se hablaba del Maestro Buda y de los asesores espirituales del rey, que fue padre del Maestro Buda. En los tiempos de Egipto se hablaba, por ejemplo, de las diosas. Se decía que la diosa Mat era la diosa de la justicia, era la que venía a traer el mensaje, el equilibrio a la tierra. Hoy en día, al hablar de, por ejemplo, Atenas, Grecia, el dios Hermes, en lo que son los estudios doctorales se hace referencia a la hermenéutica, especialmente Gadamer, un fabuloso autor transmodernista
nos hace referencia a la hermenéutica, al ciclo hermenéutico, al ciclo que conlleva la comprensión entre los seres humanos. Entonces se puede abordar, sin duda alguna, la visión histórica de cada individuo con el contexto del que relata, y en ese punto se crea una fusión de horizontes bien importante. En esa fusión de horizontes puede haber comprensión, se pueden originar procesos de dialógica, procesos realmente dialógicos, y no hay duda que realmente al hablar de la dialógica tenemos que hablar del maestro Gadamer. Sin duda alguna, el filósofo Gadamer, un mensajero de la paz, se podría decir un mensajero del Espíritu Santo, por lo menos, por lo tanto también mensajero de Dios. No hay duda que el filósofo Gadamer le tocó vivir en su tiempo de muchas turbulencias, grandes problemas, grandes vicisitudes, grandes dificultades, a lo cual realmente respondió haciendo el llamado imperativo de la moral de todo ser humano, para que estuviese enmarcado dentro del imperativo de la comunicación, de la comprensión, la importancia de la comprensión como imperativo moral para nuestras vidas. Al hablar de Gadamer necesariamente hay que hacer referencia a Atenas, a Grecia, a Sócrates, cuando nos hablaba, por ejemplo, del deber moral de cumplir las leyes de la ciudad donde uno habita. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si realmente se ha convivido durante mucho tiempo en una ciudad, se ha disfrutado de la ciudad, se ha conversado con las personas y todo nos ha parecido justo y todo ha parecido justo y todo ha parecido correcto, entonces surge el imperativo moral de atender al correcto cumplimiento de las leyes. En filosofía se habla de ética y de moral. Hoy en día, en tiempos transmodernistas, muy marcados en términos de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, muy marcado por la búsqueda del encuentro de la liberación de los pueblos, de la perspectiva de la educación educacional, pero también marcada por la opresión con una visión eurocéntrica de dominación de masa, la mayoría de ellos representados por los medios de telecomunicación, que prácticamente adormecen a las personas en ideas vanas, series que no generan ningún tipo de trascendencia para su vida, sino que son series que normalmente televisivas, que vienen a traer más confusiones profundas, contradicciones, energía que están completamente distantes de la energía de Dios. Por eso estamos llamados a la liberación, pero la liberación espiritual, liberación de todas esas cadenas representadas por marcas, sistemas comunicacionales que nos dicen lo que es moral hacer.
pero por otra parte transmiten series en donde la práctica inmoral es la costumbre, es lo cotidiano. Entonces vemos que frente a esta situación, frente a esta dialéctica de lo que es el deber ser y el mensaje subliminal subyacente, hay grandes contradicciones. Así como la dialéctica materialista está marcada, de Carlos Marx, está realmente marcada por contradicciones, hoy en día vemos que la mayoría de las personas está marcada por contradicciones. Se dice que más del 40% de la riqueza mundial está enmarcada entre el 1% de la población. Ya en 1800 Pareto, con su diagrama de Pareto, nos hacía referencia a que más del 80% de los problemas de pobreza venían generados por el 20% de personas que habían acumulado grandes riquezas en su haber. Continúan las desigualdades, continúan las diferencias. ¿Cómo superarlas? No hay duda que allí va a intervenir el amor de Dios para que podamos superar esas diferencias materiales y habitar como verdaderos hijos de Dios en la tierra. Por eso y más que nunca el llamado del Maestro Jesús debe estar presente en nuestras vidas para que habitemos como hermanos, hermanas en entendimiento, en comprensión, sabiduría, dejando a un lado la venganza. Él nos decía que si nos golpeaban una mejilla, pusiéramos la otra. Realmente, Enrique hoy, en base a su corta experiencia de vida, les podría decir, y en base a las consultas de tarot, coaching que cada día me toca compartir, cada quien cae por su propio peso. Así que si usted está siendo víctima de una injusticia, así como en su tiempo la sufrió el maestro José, así como en su tiempo la sufrió el gran profeta Daniel, usted podrá por su propia luz crecerse. Y aquellos que cometieron la injusticia contra usted podrán realmente venirse al suelo. En términos de filosofía, hoy en día se habla de la filosofía del rescate, de las filosofías centrales, la filosofía Ubuntu. Soy lo que soy gracias a lo que todos en conjunto somos. Un término que nos permitiría dictar muchas cátedras de ética, muchas directrices de moral para nuestras vidas. Que somos las sinergias que se crean entre todas y todos. Por otra parte, un gran filósofo como lo es Arturo Escobar nos habla de la importancia del buen vivir, nos habla de la importancia del territorio, nos hace referencia en sus discursos a la importancia que tiene la valoración de los otros mundos, no viendo la perspectiva de un solo mundo, donde hay una sola conciencia, marcada normalmente por la visión materialista del capital, sino más bien una visión multipolar, una visión donde cada sector, cada país del mundo tiene un aporte cultural, un legado cultural que aportar, unas ideas que pueden ser relevantes para el crecimiento de la humanidad en el planeta Tierra. No hay duda, amigas, amigos, que el amor de Dios se manifiesta en cada persona en el planeta Tierra. Es menester de nosotros encontrarlo,
se manifestaba en el maestro Sócrates, inclusive horas antes de su muerte, cuando en el llamado diálogo de Critón, diálogo que mantuvo con Critón, su amigo, ya estando prisionero, le reveló a Critón que había venido una dama vestida de blanco en un sueño a revelarle una invitación a unos jardines celestiales verdaderamente hermosos, lo cual para él mismo ya evidenciaba la cercanía de lo que tenía que ver con el cumplimiento de la justicia, el juicio que se le había realizado. Se iba a hacer, como quien dice, no solamente una sentencia firme, sino que iba a ser ejecutado. De esta manera, amigas, amigos, vemos como a través de la historia, a través de los filósofos, la filosofía, los maestros, los profetas, nos han dejado un legado de la presencia del amor de Dios. Y así, de esta manera, debe crecer y ganar siempre la creencia en algo sublime, que es la que nos sustenta, que es la que viene cada día a sustentar nuestra existencia terrenal. Recuerden, amigas, amigos, este fue el mensaje del día, el amor de Dios. Estoy para apoyarlo de mi grupo de Facebook, Pensamiento Diamante. Recuerden, esta fue un poco la visión del amor de Dios expresado por Enrique. Muchas gracias, muchas bendiciones a todas y todos.